Saludos estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos Fausto Pimentel EVA, La Herradura. Estaré aquí mostrándoles acerca de esta guía ilustrativa acerca de las asignaturas de Ciencias Sociales para tercer ciclo, octavo grado. Aquí podemos observar en la guía que ustedes tienen, que se le entregó de manera física, lo que es el tema del espacio y la población mundial. Tenemos el tema de las coordenadas geográficas y en el contexto de su conceptualización, es decir, está conceptualizada. Es simplemente seguir las instrucciones de la lectura de este material, que le va a ayudar a poder recibir las orientaciones necesarias para poder llenar las preguntas que están más abajo. Aquí podemos apreciar lo que son los hemisferios, los paralelos y meridianos y sus respectivos significados. Aquí podemos apreciar lo que es el hemisferio norte, que está en la parte superior, y el hemisferio sur, que está en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo. Aquí podemos observar lo que es la localización de los continentes en cuanto a la mayor parte de las tierras continentales emergidas del globo terrestre se localizan al norte de la línea ecuatorial y al este del meridiano de Greenwich. Aquí podemos observar lo que es el planeta en cuanto a las divisiones que existen desde el punto de vista geográfico. En la parte horizontal podemos apreciar acá en los extremos, tanto en la parte izquierda, que corresponde al oeste, como en la parte derecha, que corresponde al este. En la parte superior, al norte, que corresponde con el polo norte, y el sur, que es evidentemente está relacionado con la Antártida. Eso es lo que le conocemos como el meridiano de Greenwich. Seguimos desplazándonos hacia abajo, explorando bien el material, leyéndolo para fines de adquirir los conocimientos necesarios y poder entonces responder las preguntas cuyas respuestas están en el mismo material. No hay necesidad de buscar en otras fuentes, salvo que no sea para ampliar sus conocimientos en base a estas informaciones. Podemos ver la distribución y superficie de los océanos, de nuestros océanos. La superficie oceánica mundial es mucho mayor que la de los continentes. Los océanos representan cerca del 70% de la superficie total del planeta y se reparten de forma muy desigual. Los océanos se clasifican según su rango tamaño en el siguiente orden: Pacífico, Atlántico, Índico y Glacial Ártico, océanos y continentes. Podemos aquí observar lo que es el océano Ártico, que está ubicado en el polo norte, en la parte superior, en la parte norte, que está comprendido por los continentes europeos, asiáticos y también en la parte inferior con África. También podemos observar aquí el océano Pacífico, que es el océano que está ubicado en la parte izquierda de la línea ecuatorial, la parte oeste. Es uno de los continentes más grandes que existen en todo el globo terráqueo. En esta parte podemos observar lo que es nuestro continente americano, que es uno de los continentes geomorfológicamente hablando que está mejor configurado desde su punto de vista en cuanto a su formación geológica. Más adelante podemos observar también lo que es el océano Atlántico, que es otro de los océanos que forman parte de este andamiaje de las aguas continentales, de los océanos continentales más densos y más importantes del mundo. En la parte más oriental podemos observar aquí lo que es el océano Índico y el continente de Oceanía correspondiente a la nación de Australia. En la parte inferior, en la parte sur, se puede observar aquí lo que es el océano Antártico. Seguimos desplazándonos en la parte hacia abajo y podemos aquí ver lo que fue la composición política de la isla de Quisqueya, de la isla de la Española, antes de la llegada de los españoles, cómo estaba conformada nuestra isla con estos 5 cacicazgos. Podemos observar aquí el cacicazgo de Marién pintado del color rosa. Vemos también el color azul representado por Magua, amarillo en la parte de Maguana,
higüey rojo, y en el caso de este cacicazgo de Jaragua, pintado de verde. Eso implica, así era como los aborígenes taínos estaban divididos por esos 5 cacicazgos, y esos 5 cacicazgos a su vez tenían caciques que dominaban esos territorios. Obviamente esa parte que correspondía al cacicazgo de Jaragua y una parte de ese terreno de Marién, hoy en día representa la nación de la República de Haití. Más adelante, desplazándonos hacia la parte de abajo, podemos observar en la actualidad en el mapa político de la República Dominicana el Océano Atlántico en la parte superior, es decir, la parte norte, que baña todo lo que es los llanos costeros del Atlántico. Podemos observar en la parte izquierda, en el oeste, que nos divide de la República de Haití y sus respectivas provincias. También podemos observar en la parte inferior o sur el Mar Caribe y los países que corresponden cada uno de ellos. En la parte este podemos también aquí observar las provincias, la Altagracia, que es la única provincia de la República Dominicana y de la isla de Santo Domingo que es bañada hacia el norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de la Mona y al sur con el Mar Caribe. Eso es un dato muy importante que es importante que lo conozcan para fines de, si sale una pregunta relativo a la única provincia del país o de la isla de la Española que es bañada por esas 3 aguas, las aguas del Océano Atlántico, las aguas del Canal de la Mona en la parte este y en la parte sur el Mar Caribe. Aquí vemos los límites y superficie de los continentes que obviamente forman parte. Tenemos el continente europeo con sus respectivos datos biográficos: América, Asia, África, Oceanía, la Antártida, distribución y densidad de la población mundial, los factores de distribución de la población, los factores físicos, naturales, cómo está conformado el mundo en base a estos elementos sumamente importantes. Seguimos desplazándonos y podemos ver aquí lo que es el clima. El clima, que no es más que un factor que incide en las temperaturas de las naciones. Cada nación, cada región, cada continente tiene climas diversos. No es el mismo clima de la República Dominicana que el de los Estados Unidos. Son climas sumamente diferentes y así mismo sucede en diferentes partes del mundo. Aquí podemos observar también lo que son los factores históricos y estratégicos y políticos. Si seguimos desplazando, al momento de leer cada una de estas informaciones que son sumamente importantes para poder llenar las preguntas que se nos formulan en la parte inferior. La población por continente, la densidad media de la población. Aquí vemos lo que es una fórmula estadística para poder determinar la cantidad de habitantes por kilómetros al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos que en la provincia nuestra de Santiago hay una población de 1 millón de personas, y en cuanto a la superficie total, es decir, cuántos kilómetros al cuadrado tiene la provincia de Santiago, entonces lo colocamos aquí abajo y hacemos esa división. Y el resultado de esa división, es decir, el millón de habitantes entre la cantidad de terreno de kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Santiago, entonces eso nos da como resultado el número de habitantes por kilómetro al cuadrado. Más adelante nos seguimos desplazando y vemos la población por continentes. Y cada una de esas informaciones la leemos porque son muy enriquecedoras y nos ayuda a poner de manifiesto nuestro acervo cultural. Las grandes concentraciones humanas, las áreas de mayor densidad de población, son Asia Oriental, es el área más poblada del planeta, encabezada por la nación popular China y la nación del Japón. Conjuntamente superan los 1.300 millones de habitantes, es decir, conforme al censo anterior. Si actualizamos esos datos, entendemos de que hoy en día China supera el más de 1.400.000 habitantes en todo su territorio nacional. Aquí podemos también observar lo que es Asia Meridional. Meridional es un concepto que es relativo al sur. Cuando escuchen
o vean escrito, meridional significa sur, continente. Vemos acá lo que es Europa central y occidental debido a una industria muy avanzada y altos índices de urbanización. Alberga casi 400 millones de habitantes. Aquí podemos observar en este mapa mundial la población de cada continente actualizada al año actual, año 2020. Eso significa que conforme a esas estadísticas emanadas por un organismo de las Naciones Unidas, América, que es nuestro continente, tiene una población estimada de 1.000 millones de habitantes, mientras que el continente europeo tiene una población de 750 millones de habitantes. Entre tanto, el continente africano tiene una población de 1.300 millones de habitantes. Y en la parte este podemos aquí observar el continente asiático con una cantidad de 4.600 millones de habitantes, encabezada por la China, por la India y por otras naciones. Y en última instancia, aquí en la parte inferior derecha podemos observar lo que es este continente, que se llama el continente de Oceanía, con una capacidad de habitantes de 43 millones. Este continente está formado por la nación de Australia, entre otras. Nos desplazamos más adelante y vemos entonces la cantidad de habitantes que existen por cada nación, encabezada por la China con 1.404.959.000 personas aproximadamente. Luego le sigue la India, Estados Unidos en la tercera posición, Indonesia, entre otras naciones. Seguimos desplazándonos y podemos ver esos datos estadísticos sumamente importantes para así ir conociendo de antemano cómo está distribuida de manera cuantitativa las naciones en función de su territorio. Y ahí podemos ahí observar la cantidad de naciones que hay con su respectiva cantidad de habitantes. Seguimos desplazando en las páginas ya inferiores de este material que se le ha entregado en físico con el propósito de que ustedes lo lean, con el propósito de que ustedes puedan tener una cultura enriquecedora que les permita tener un mayor nivel de conocimiento, de razonamiento y de comprensión lectora. Recuerden que la lectura es la vía que les lleva al conocimiento. Cuando ustedes leen, ustedes aprenden y ese aprendizaje lo ponen en práctica y eso hace que su acervo cultural, su desarrollo mental e intelectual pueda crecer, se enriquezca y eso le permita que cuando tengan la oportunidad de viajar a otras naciones sepan de antemano cuál es la situación desde el punto de vista político, geográfico, económico y cultural de esas naciones. ¿Por qué? Porque nos empeñamos en la lectura y en el desarrollo de la comprensión y de la construcción de cada uno de esos conocimientos. En esta parte podemos ver los movimientos y estructura de la población, los movimientos naturales de la población. Más adelante, por ejemplo, vemos aquí los factores que influyen en los movimientos naturales. La natalidad, que no es más que el nacimiento, depende del desarrollo económico. Los países más desarrollados tienen una natalidad baja y los subdesarrollados la tienen elevada. Eso en cierto modo evidencia el comportamiento mental y el desarrollo mental de los países desarrollados, que más bien se enfocan al desarrollo personal, al desarrollo económico de sus familias y no a la proliferación o a la expansión de la familia como tal, como sucede en la cultura de los países más pobres, incluyendo los países del África, del continente africano, los países del continente asiático y de los países del continente americano, específicamente la región latinoamericana de habla hispana. Más adelante vemos aquí lo que son los movimientos migratorios, una información muy importante para saber en qué consiste la migración, la emigración y la inmigración, que son conceptos que más adelante ustedes tienen que buscarlo en el diccionario,
que se lo voy a poner en la página de WhatsApp para que ustedes lo descarguen. Funcionan offline. Eso significa que no necesitan internet para poder consultar y buscar el significado de las palabras, que no tan solo se utiliza en esta asignatura, sino en todas. Hay palabras que no están al nivel de su comprensión y que ustedes necesitan buscarlas, porque eso les va a permitir conocer palabras nuevas para utilizarlas en su vocabulario habitual. El crecimiento de la población mundial, la explosión demográfica del siglo XX, es decir, del siglo pasado, recordando de que el siglo XX inició en el año 1900 y terminó en el año 2000. Aquí entonces tenemos la tarea, buscar el significado de estas palabras en un diccionario. Un glosario no es más que una cantidad, un conjunto de conceptos, de palabras que han de ser definidas para su comprensión, para su entendimiento. Ahí vemos las palabras de Estado, república, gobierno, población, habitantes, natalidad, mortalidad, demografía, continente, océano, meridional, septentrional, oriental, occidental, coordenadas, hemisferios, paralelos, factor, densidad, entre otras palabras que también están ahí para que ustedes la busquen en el diccionario y en sus cuadernos. Deben de hacerlo en el cuaderno, porque en el cuaderno es que se le va a corregir esa tarea. Más adelante entonces podemos ver aquí lo que es la composición y estructura de la población. Los distintos grupos en estas estructuras, los sexos masculino y femenino, los estados civiles y entre otros datos civiles, las estructuras de la población por edad y sexo, entre otros. Las pirámides de edad, las migraciones, poblamiento urbano y poblamiento rural. Cuando hablamos de poblamiento urbano nos referimos a las ciudades y el poblamiento rural es relativo a los campos, a los lugares donde realmente no existe un desarrollo sustancial relacionado a lo que es las ciudades. Desigualdad, pobreza y marginalidad. Son conceptos también que si no saben lo que significa, yo les motivo a que lo busquen en el diccionario para que así puedan entender lo que leen, porque a veces leemos y no entendemos porque hay una palabra que no sabemos lo que significa y esa es la clave de la interpretación de esta lectura. Por eso les motivo en el área de ciencias sociales, en el área de lengua española, en el área de naturales, de matemática y de otras asignaturas. Se necesita utilizar el diccionario para poder descomponer, descifrar lo que son esos conceptos que son técnicos de área. Aquí entonces tenemos las preguntas, el cuestionario en la parte ya más baja. Responde correctamente estas preguntas en tu cuaderno. Ahí vemos aquí lo que es la primera pregunta, que es la pobreza, cuáles son las necesidades básicas, qué es una zona urbana y así sucesivamente. Podemos aquí observar las cantidades de preguntas. Las cantidades de preguntas están relacionadas con las respuestas o el texto que se le colocó en la parte superior de este material. ¿Con qué? Con el objetivo de que ustedes lean, interpreten, investiguen y tienen también el derecho de expandir, de que sus respuestas sean mucho más amplias si buscan otras fuentes bibliográficas. Muy importante. Aquí podemos observar lo que es la cronología de la línea del tiempo, es decir, los tiempos que están divididos en su haber. Podemos ver aquí que un lustro es igual a 5 años, una década 10 años, siglo 100 años y un milenio 1000 años. Y aquí podemos también observar los años en representación a los siglos. Si sabemos de que un siglo es equivalente a 100 años, podemos decir que desde el año 1 hasta el año 100 surgió el primer siglo, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar al siglo actual, que es el siglo XXI, ¿verdad? El siglo XXI
que inició en el año 2001 hasta el año 2100. Ahí terminaría el siglo nuestro, el siglo XXI. Inició en el año 2001 y terminará en el año 2100. Muy importante información para que ustedes puedan así entender y comprender todo lo que hemos estado explicando a través de este video tutorial. Recordando de que deben de leer, la lectura los va a enriquecer, le va a abrir el conocimiento para que conozcan cosas sumamente importantes que les van a permitir a poder ser capaces de interactuar, de opinar, de comentar de temas que hayan estudiado, que se hayan preparado para tales fines. Recordándole de que esas preguntas deben de copiarla en sus cuadernos, a su vez también los conceptos, el significado de esas palabras también debe de ser copiado en el cuaderno, porque en el cuaderno yo voy a estar revisando lo que es su caligrafía, su ortografía y sobre todo la comprensión que ustedes tuvieron en relación a lo que ustedes hicieron en esta asignatura de Ciencias Sociales. Bien, esto ha sido todo. Dios les bendiga mucho. Soy Wilson Rondón, profesor de Ciencias Sociales, esperando de que ustedes puedan ir avanzando esta guía para fines de entrega, que más adelante se le dará una fecha para la entrega de esta guía didáctica de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.